Bienvenidos a un nuevo episodio de Los Tihuanacos de Papantla, su podcast favorito, conformado por Giovanni Esqueda, Ángel Esaín y su servidor Raúl Armando. Hoy profundizaremos en un capítulo crucial de la historia del siglo XX, la guerra de invierno entre la Unión Soviética y Finlandia. A pesar de su abrumadora inferioridad numérica, los finlandeses lograron no solo resistir, sino frenar al poderoso ejército rojo. Como consecuencia, la Unión Soviética fue expulsada de la Sociedad de Naciones el 14 de diciembre de dicho año, acusada de perpetrar una guerra de agresión. Finlandia tuvo que ceder territorios a los soviéticos, pero logró mantener su independencia. Todo empezó en 1917, con la caída del zar y la llegada al poder de los comunistas de Lenin, quien fue un político ruso muy importante. Ellos se enfrascaron en una guerra civil contra los capitalistas, durante la cual pueblos como el finlandés se independizaron de Rusia. Al final, los bolcheviques derrotaron a sus adversarios y establecieron la Unión Soviética en 1922. Con la muerte de Lenin, la zona vivió un breve periodo de paz, pero la creciente expansión de la Alemania nazi hizo pensar a Stalin, un militar soviético, en expandirse a costa de sus vecinos. El primer objetivo sería Polonia, invadida junto a los alemanes en septiembre de 1939. A continuación, los rusos cruzaron la frontera finlandesa en noviembre, iniciando lo que la historia conoce como la Guerra de Invierno. Iniciada el 29 de noviembre de 1939, comienza la Guerra de Invierno entre la Unión Soviética y Finlandia. Si bien Finlandia solo podía poner 300.000 hombres y 32 tanques a la inmensa hueste soviética de 500.000 de soldados y 3.000 carros blindados, en el periodo de entreguerras, sus militares se habían organizado a conciencia para una invasión, fortificando el istmo de Karelia en el sur con la fortificada línea Mannerheim, que es una línea fortificada con búnkers y trincheras que cruzaba toda Finlandia. Además, las tropas habían entrenado duro en la frontera y contaban con abrigos, esquís y hasta cocinas de campo, con las que soportarían unas temperaturas que en invierno bajan hasta los menos 40 grados centígrados. Iniciada el 30 de noviembre, la primera ofensiva soviética se estrelló contra la línea Mannerheim. Los rusos lanzaron numerosos ataques frontales contra los nidos de ametralladoras que fueron rechazados de manera sangrienta. Y aunque contaban con numerosos tanques, estos avanzaban en solitario, siendo neutralizados por los fineses, que los inmovilizaban clavando palancas en la transmisión o los incendiaban con bombas Molotov. Peor fue la suerte del noveno ejército soviético, que atacó la ciudad de Suomussalmi, una de las ciudades más importantes de Finlandia, a través de una estrecha carretera rodeada de pantanos que fue cortada por los finlandeses. Con la primera nevada, 17.000 rusos quedaron aislados en la villa, sin poder ser rescatados por sus compañeros de guerra, y allí fueron cazados, poco a poco, hasta quedar reducidos a un puñado de bolsas de resistencia. En esta fase de la guerra, los fineses se especializaron en incursiones relámpago contra las columnas rusas, realizadas por pelotones de esquiadores, cuya agilidad les permitía moverse rápidamente sobre la nieve. Armados con sus fusiles, estos destacamentos guerrilleros rodeaban a grupos de enemigos aislados y huían rápidamente de las represalias del ejército rojo, que permanecían en las carreteras con sus suministros cortados. Esto permitió a los finlandeses aprovechar su conocimiento del terreno y el clima para nivelar el campo de batalla. Durante los meses de invierno, las hostilidades continuaron con intensidad variable. Los finlandeses, adaptándose rápidamente a las tácticas enemigas, emplearon unidades móviles y estrategias guerrilleras para mantener la presión de los soviéticos. Para mantener la presión sobre las fuerzas soviéticas. A pesar de los esfuerzos del militar Stalin por aplastar la resistencia finlandesa, la guerra se prolongó más de lo esperado, mostrando la capacidad de los finlandeses para resistir incluso en desventaja. Con el cambio de año, el termómetro alcanzó los menos 43 grados centígrados.
mientras los combates prosiguen en la total oscuridad del invierno ártico. Sin encontrar refugio en los pueblos quemados por los finlandeses, la moral rusa se fue hundiendo a causa de la congelación y la falta de alimentos, hasta detener las operaciones en el frente norte. Las hostilidades cesaron en marzo de 1940, con la firma del Tratado de Paz de Moscú. Finlandia cedió el 11% de su territorio, que representa el 30% de su economía de la Unión Soviética. Las pérdidas soviéticas fueron grandes y la reputación internacional del país se vio afectada. La guerra de invierno no solo fue un conflicto bélico, sino también una lección sobre la resistencia humana y las capacidades de adaptación en condiciones extremas. La determinación de los fineses y su habilidad para aprovechar el terreno y el clima adversos se convirtieron en un símbolo de valentía frente a la adversidad. En tiempos de paz, recordamos este episodio como un recordatorio de cómo el ingenio y la determinación pueden influir en el resultado de los conflictos más desafiantes. Bueno, compañero Reúl, hasta aquí se acabó el texto. Dime cuál es tu opinión, qué opinas sobre lo que acabamos de leer. Me pareció muy interesante, sobre todo por la desigualdad numérica, siendo el ejército soviético casi el doble de grande que el ejército de los finlandeses y que al final los finlandeses terminan reprimiendo a los soviéticos. Exactamente, eso era lo que quería recalcar, que los finlandeses nunca se rindieron y siempre mantuvieron la cabeza en alto y fueron muy valientes, aún así siendo su ejército casi la mitad del ejército rival. Otro punto que quería resaltar es la gran inteligencia de los finlandeses al saber aprovechar las condiciones de su país para ganar la guerra. Ese es un punto muy, muy certero, debido a que gracias a sus estrategias y planes lograron derrocar a uno de los ejércitos más grandes de esos tiempos, porque pues ellos tenían técnicas y estrategias en la nieve, ya habían entrenado en ese terreno, así que por ese punto estaba un poco nivelada la guerra. También hay que resaltar la gran resistencia de los finlandeses, ya que resistieron a la hambruna, los climas extremos, eh, el frío, mientras que al mismo tiempo libraban una guerra. Eso es muy cierto, los finlandeses hasta ni parecían humanos en esa guerra, fueron muy, muy valientes. Bueno, gracias por acompañarnos en este episodio de los Tiwanakus de Papantla. Esperemos que hayan disfrutado explorando la guerra de invierno con nosotros. No olviden suscribirse para más historias fascinantes del pasado. Hasta la próxima. Y no se queden congelados cuando combatan a la Unión Soviética. También. ¿Ya?